tristes y absurdas tensiones se presentan entre la Corte Constitucional y otros órganos del poder público que generan fantásticos choques de límites de poder, así como los poco honorables jueces de la República que interpretan y manipulan la Constitución a su antojo. El día de hoy, en Jurisdicción Radial, les hablaremos un poco acerca de el drama y la gloria de la interpretación constitucional. Base crítica bienaventurada que desmantela y pone al desnudo los procesos analíticos constitucionales. Pero no sin antes, claro está, establecer que se nos hace imperioso e indispensable el abordaje de algunos conceptos previos que ilustrarán nuestra temática de hoy. De tal manera que para iniciar nos preguntaremos ¿qué es la Constitución política? Y no me refiero a aquel libro empolvado y cerrado constitucionalmente por la malhadada tesis de la sustitución constitucional propuesta por la Corte Constitucional. No, claro que no, sino a aquella honorable recopilación de derechos, deberes, reglas, principios que rigen nuestro glorioso Estado colombiano. Para lo cual escucharemos a Vanessa y Yesenia, quienes no solo son expertas en temas constitucionales, sino que son pensadoras críticas dedicadas al proceso de dudar de todas las afirmaciones constitucionales. Vaya enternecedora y no tan dedicada entrada la de Jean-Pierre, y es que es la Constitución, norma de normas, suprema y respetable. Aunque a veces, y solo a veces, sea protegida por aquellos por sus intereses particulares. Y como primer paso para comprender entonces el texto del drama y la gloria de la interpretación constitucional la definiremos según Aristóteles, como un conjunto organizado de disposiciones que configura y ordena los poderes del Estado y que por otra parte establece los límites del ejercicio del poder, libertades, derechos fundamentales, así como los objetivos positivos y las prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de toda la comunidad. Y es que con esta definición no solo llora el niño, sino que se creó el constitucionalismo colombiano, lo cual nos lleva al interrogante de qué es el neoconstitucionalismo del derecho. Definitivamente la modernización de todo nos va a llevar a cada persona a que cree su propia constitución. Y es que el derecho constitucional ha transitado por un complejo proceso de formación hasta convertirse en una disciplina autónoma, que finalmente ha evolucionado hasta su nombre neoconstitucionalismo, el cual definiremos como la nueva manera de interpretar el derecho desde un análisis a la Constitución donde se desconocen métodos tradicionales, es decir, se trata de constituciones que no se limitan a establecer competencias o a separar a los poderes públicos, sino que también contienen altos niveles de normas materiales y sustitutivas que condicionan la actuación del Estado por medio de ordenación de ciertos fines objetivos. No se diga más, abordemos la interpretación constitucional como aquel análisis crítico de la teoría de la interpretación, entendida como límite a los poderes de los últimos intérpretes de la Constitución. Y para eso vamos a establecer los siguientes interrogantes. Primero, ¿qué es la interpretación constitucional y cuáles son sus finalidades? Y segundo, ¿por qué son necesarios los principios constitucionales cuando se presentan vacíos? Y como tercer paso vamos a definir la interpretación constitucional, siendo esta aquella que brinda alcance y sentido a la norma constitucional, lo que desemboca en mantener una seguridad jurídica para el Estado, velando por la supremacía constitucional y los preceptos allí establecidos. Y a esta conclusión llegamos solo y únicamente por las clases teórico-prácticas de la docente Astrid Milena Calderón, docente de la Universidad Ariandina Seccional Pereira. También se establece como cuarto paso que la finalidad de la interpretación constitucional es mostrar las ventajas que trae la supremacía de la Constitución, la eficacia de los derechos fundamentales y el tradicional mantenimiento
de los límites del ejercicio del poder político. Finalmente son los principios constitucionales aquellos que en circunstancias de vacíos aparecen para irradiar su gran esplendor, siendo importantes porque gracias a los principios se logra dar solución a las problemáticas que se presenten o se estén presentando debido a los vacíos y ambigüedades. Definitivamente los principios y valores constitucionales siempre encajarán en cualquier circunstancia para interpretar aquellos vacíos y ambigüedades de la norma. Ojalá no se presten para analizar la norma a la luz del libre albedrío de los políticos. Es finalmente su importancia entonces tan relevante que es indispensable que conozcamos en este momento 3 principios novedosos para la interpretación constitucional, así como la competencia de la Corte Constitucional para ejercer esta función. Son los principios aquellos que sirven de fundamento y su alcance es tan amplio que abarca gran parte o bien la Constitución. Este alcance está limitado precisamente a la interpretación que le da su guardia a la Corte Constitucional. Algunos de ellos son la fuerza normativa de la Constitución, la corrección funcional y la unidad de constitución. Estos 3 son los que lo forman. ¿Qué es? Fuerza normativa de la Constitución es aquel en el cual sirve para categorizar, establecer cómo las cartas magnas prevalecen y tienen total fuerza vinculante. La corrección de funcionalidad permite establecer que si bien se debe interpretar, se debe respetar las funciones que la Constitución política le haya otorgado a cada órgano. La unidad de constitución. Se debe considerar la Constitución como un todo orgánico y sistemático, a partir de la cual se organiza todo ese conjunto. Ahora bien, las tensiones que se generan a raíz de quién es el encargado de ampliar sus conceptos y darles las determinaciones ha generado precisamente críticas a este, pues finalmente sus análisis humanos para el desarrollo en la sociedad, la competencia de la Corte, como la interpretación que realiza el legislador de los textos constitucionales, la hace en el contexto del ejercicio de su función legislativa y solo puede obedecer a este propósito. Las definiciones y precisiones que efectúa no trascienden lo que siempre será norma legal y se fundan en esta, la Corte Constitucional, como guardiana de la Constitución, tiene la misión de confrontar las leyes con sus preceptos y excluir aquellas que las quebranten, lo que garantiza que la Carta siempre se mantenga como parámetro objetivo de validez de las restantes normas del ordenamiento, que en todo momento pueda distinguirse lo que es obra del poder constituyente y lo entenderá en el campo de los poderes constitucionales. De lo dicho, se desprende la existencia de un límite cierto a la función interpretativa de los poderes constitucionales. Sus actos no pueden fungir como una interpretación auténtica de la Constitución y elevarse al rango de parámetro constitucional. La Corte, en ejercicio de sus atribuciones de defensa del orden constitucional, no podría cumplirlas si da cavidad a interpretaciones auténticas y distintas del fiel entendimiento y lectura a ella misma. Debe en cada caso hacer su texto. Ahora démosle un giro total a esta corrida de toros constitucional y vayamos al punto central y aunque álgido de las tensiones existentes dentro del constitucionalismo colombiano. Aunque no seamos tan trágicos, también existe la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales, aunque solo se respete un poquito para algunos pocos. Como por ejemplo, el pasado 24 de abril del 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que al menos 19 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va del 2020.
y están en verificación 34 muertes de posibles activistas. Pero tranquilo, no todo es malo dentro de esta mermelada. Por eso Norela nos va a hablar acerca del drama y la gloria de la interpretación constitucional. Exactamente. Hablaremos del drama de la gloria de la interpretación constitucional. Porque la Corte establece que se debe cuidar la Constitución y esto trae ciertas dificultades, como guarda de la Constitución de intereses que la desvirtúen o la desnaturalizan. Sin embargo, afirma que hay jueces que suplantan la Constitución. Derivado de la interpretación constitucional, se presenta entonces una tensión entre la Corte y otros órganos del poder público, al creerse el primero infalible por tener la última palabra, lo cual se vuelve problemático por el tal llamado choque de trenes. Y también se presenta tensión entre la propia Constitución y la Corte Constitucional, ya que los jueces definen fallos con sus propios criterios e intereses, si siempre lo hacen ver como si emanaran de la Constitución. Por lo tanto, la defensa a la interpretación constitucional se va en sentido contrario a la práctica de los intereses personales de algunos jueces, ya que una interpretación en ese sentido se sale del marco de la legitimidad democrática y del mundo y la racionalidad jurídica, dándole fachada de argumentación, y se torna fácil cuando se muestran las ventajas de la supremacía de la Constitución, la eficacia de los derechos fundamentales. O el ejercicio del poder político resulta difícil cuando se transforma en un ejercicio de manipulación política. O por ejemplo, cuando se habla de neoconstitucionalismo dentro del texto, habla de que esta interpretación se despliegan los frentes más crujientes, los derechos humanos, ahora convertidos en un arsenal predilecto de la teoría jurídica del momento. Son redefinidos como las verdaderas armas de lucha. Todo pasa por ellos, todo es posible, con ellos todo interés privado, grupal, individual, todo puede encontrar cabida con ellos. Es decir, se ubica la Corte Constitucional en un sector privilegiado, decidiendo a esta última desde un cómodo lugar de los derechos fundamentales y la Constitución. Finalmente se plantea el interrogante si es necesario volver a un retorno en las reglas de justificación de una decisión que permitan un control de la argumentación y plantear la imperiosa necesidad de prestar atención a la decisión constitucional en tanto sea reflejo de un mayor bien humano y dentro de un marco de unos jueces que no juzguen y que no sean ideólogos y que sirvan de un inmenso poder para imponer sus criterios. Muchas gracias.